Hola, soy Frank Rivera. Bienvenidos a nuestro 13º programa de Fototeca Universitaria. Esta es la segunda parte de esa amplia colección de imágenes que tiene la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy estaremos presentándoles imágenes de Juan Ramón Molina, un hondureño que nace un 17 de abril de 1875 en Comayagüela y que muere a la temprana edad de 33 años en San Salvador un 3 de noviembre de 1908. Es el primer poeta hondureño que salió de Centroamérica para embebecerse en las corrientes culturales de otras latitudes. Es uno de los grandes exponentes del modernismo en Centroamérica y su obra de gran calidad literaria lo consagra como el escritor hondureño más universal. En 1892, junto al poeta Froilán Turcios y Fausto Dávila, en un viaje a Brasil, en cuyo trayecto escribe Salutación a los poetas brasileños, conoce al poeta nicaragüense Rubén Darío, quien incidirá grandemente en su estilo. Fue Juan Ramón Molina hombre activo, personal y políticamente. Quemó su vida en el afán de vivirla intensamente. Fue colaborador de la candidatura del general Terencio Sierra, de quien se consideraba amigo, quien, molesto por una publicación que hizo Molina en el Diario de Honduras bajo su dirección, lo mandó a picar piedra, encadenado, en la carretera que en ese tiempo se construía hacia el sur del país. Iniciamos la jornada de hoy con esta que es una de las últimas fotografías que se conservan de Juan Ramón Molina y que tiempo atrás fue donada por su nieta Gloria Cáceres Molina. Hay que recordar que Molina falleció cuando apenas contaba con 33 años de edad, cuando se encontraba exiliado en San Salvador en 1908. Según reza en los encabezados de la fototeca de la UNAM, esta fotografía corresponde a los años mozos de Juan Ramón Molina, cuando estaba recién venido de Guatemala. Esta fotografía la tomó una persona que aquí solo aparece con el nombre R. Ugarte. Esta otra fotografía corresponde a un viaje realizado por Juan Ramón Molina junto a Froilán Turcios y Fausto Dávila a Brasil en 1906, y aquí podemos observar a los asistentes a lo que se llamó Tercera Conferencia Panamericana. Mientras tanto, en esta otra imagen podemos observar a Juan Ramón Molina vestido de gala militar. Según lo consultado, Molina, aparte de ser panfletista y periodista, fue político y diplomático, pero también coronel. De ahí donde deducimos el motivo por el cual aparece en esta fotografía ataviado con una vestimenta militar. Esta imagen que podemos apreciar ahora es de Otilia Matamoros, una fotografía tomada en sus años de juventud. Ella fue la segunda esposa de Juan Ramón Molina. Esta es una fotografía también de Otilia Matamoros con unos años de más, y aquí la podemos apreciar acariciando lo que parece ser un tigre cachorro. Como lo señalamos en la imagen anterior, ella fue la segunda esposa de Juan Ramón Molina. La fotografía que ahora observamos fue tomada en San Salvador en 1908, el año que murió Juan Ramón Molina, y en la misma aparecen, parados de izquierda a derecha, Marcos Castillo, Enrique Leicelar, Augusto C. Coello, Carlos Lardizábal, Juan Ramón Molina, Maguín Herrera, J. Belisario Hernández y Porfirio Ordóñez. Sentado de izquierda a derecha aparece Jesús María Tenorio, Andrés Leiva, Ricardo López, Maximiliano Ferrera y Teófilo Cárcamo, todos ellos exiliados hondureños en El Salvador.
Entre Froilán Turcios y Juan Ramón Molina existía una amistad profunda, y la misma queda evidenciada en las siguientes páginas de una carta escrita a mano por Molina enviada a Turcios y con fecha 29 de noviembre de 1907. La carta consta de 5 hojas que a continuación se las mostramos. Lo interesante de esta es conocer el sentimiento que envolvía a estos dos grandes de las letras hondureñas. La letra y la firma es de Molina. En esta otra fotografía apreciamos en el suelo el ataúd conteniendo los restos del poeta hondureño Juan Ramón Molina en el Cementerio General de San Salvador, un 3 de marzo de 1918, 10 años después que se decide repatriar sus restos a su ciudad natal, según lo escrito por Mario Hernán Ramírez en el diario La Tribuna. Esta otra fotografía fue tomada el mismo 3 de marzo de 1918, en horas de la noche, cuando fueron velados los restos exhumados del poeta hondureño Juan Ramón Molina, para luego trasladarlos a su ciudad natal. Podemos observar que está rodeado de velas frente a un altar. En 1975 sale a la venta un disco conteniendo algunos de los poemas más insignes de Juan Ramón Molina, gracias a una colaboración del Banco Central de Honduras y que contaban con la colaboración de Gonzalo Domínguez, quien los declamaba. Ahora les mostramos la parte de atrás de este long play que contiene algunos de los poemas más destacados de Molina. Esta fotografía nos muestra un medallón conteniendo la imagen de Juan Ramón Molina en la conmemoración del 136 aniversario de su nacimiento. Y finalizamos este primer segmento del programa con esta imagen que nos muestra un homenaje del Banco Atlántida a Juan Ramón Molina en el primer centenario del nacimiento del poeta, un 17 de abril de 1975. Es momento de hacer una pausa, no nos cambie que al retornar le traemos imágenes de las obras del insigne Juan Ramón Molina en esta serie especial de la Fototeca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gracias por continuar con nosotros en Fototeca Universitaria. Continuamos conociendo un poco más sobre Juan Ramón Molina. En esta parte del programa les mostraremos algunas de las obras del gran Juan Ramón Molina. Esta imagen nos muestra una de las ediciones de sus poemas, Tierras, Mares y Cielos, de la colección Los Clásicos del Istmo, editada en Guatemala en 1947. Podemos observar que el prólogo de este libro es de Argentina Díaz Lozano y la bibliografía de Rafael Heliodoro Valle. Esta otra imagen corresponde a una edición homenaje que el grupo juvenil Procultura Alas le hace al poeta máximo Juan Ramón Molina en 1934. Esta es otra edición homenaje realizada a Molina, en esta ocasión por parte de la Organización de Estados Centroamericanos ODECA.
El mismo se titula Un discurso y poema a Juan Ramón Molina, de Carlos Manuel Arita. Este es un ejemplar de la colección Juan Ramón Molina titulada Honduras Literaria, un trabajo realizado por Publicaciones del Ministerio de Educación en Tegucigalpa en 1958. Esta es la imagen de la portada de la tercera edición de la obra moliniana Tierras, Mares y Cielos, editada en Tegucigalpa en 1937. Ahora observamos la portada del primer estudio bibliográfico de Juan Ramón Molina, hecho por William Chaney en 1921. En 1906 funda junto a su amigo Augusto Coello la revista literaria Espíritu, de la cual vemos un pequeño fragmento en esta foto que también pertenece a la fototeca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Prosas también forma parte de la colección Los Clásicos del Istmo, el cual logró le fuera publicada en Guatemala en 1947. Esta imagen es de la primera edición de su libro Tierras, Mares y Cielos, el cual fue editado por su gran amigo Froilán Turcios en 1911. Aquí vemos una imagen de la portada de la segunda edición del libro Tierras, Mares y Cielos, realizada en México en edición de bolsillo en 1929. Él es el responsable de la realización de la segunda edición de la obra de Juan Ramón Molina en México en 1929. Su nombre era Ricardo Diego Aldubín. Ahora observamos la última antología moliniana, realizada por el Estado de Honduras en el centenario de su muerte en 2008. Y para finalizar les presentamos una muestra de la filatelia hondureña dedicada a Juan Ramón Molina con motivo del 25º aniversario de fundación de la UNESCO. Quienes han seguido de cerca la obra de Juan Ramón Molina le llamaban el príncipe de la poesía latinoamericana. Incomparable poeta, narrador y periodista, es considerado después del nicaragüense Rubén Darío como el más grande poeta modernista de Centroamérica. Su obra de enorme calidad literaria lo consagra como el escritor hondureño más universal. Es para muchos el primer poeta que cruzó la frontera para dejarse atrapar por las corrientes culturales de otras latitudes. El escritor que abandonó sus estudios de Derecho para dedicarse de lleno a la literatura, llevaba el periodismo en la sangre. Así se le describe en el libro Autores hondureños de la editorial Guaymuras. Fundó en Tegucigalpa el diario El Cronista, que más tarde, en 1893, se unió para dar origen al Diario de Honduras. Antes había sido editor de El Bien Público en 1893 y colaboró con la Ilustración guatemalteca en 1896. En ese país centroamericano, en el libro Autores hondureños, se destacan además otros logros periodísticos como la fundación de El Día en 1904 y la revista literaria Espíritu con Augusto C. Coello en 1906. Nuevamente hacemos una pausa. Al retornar seguiremos este recorrido por la vida y la obra de otros autores hondureños. Ya regresamos. ¿Quién es la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó?
la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó. ¿Quién es aquel que... En esta parte del programa estaremos hablando sobre Jorge Federico Travieso, un poeta hondureño que nació el 16 de agosto de 1920 en San Francisco, Atlántida, y cursó estudios de medicina en México, aunque nunca los concluyó. De regreso a Honduras fue nombrado agregado cultural en el mismo México, siendo ascendido a primer secretario. En 1952 trabajó de nuevo como miembro de la representación hondureña, pero en esta ocasión en Río de Janeiro, Brasil, donde falleció. 6 años después, Francisco Salvador compiló sus poemas en volumen, precedido de un breve estudio de Jorge Fidel Durón. Una selección de sus poemas integró uno de los fascículos de la serie 11 poetas hondureños. Para algunos, Jorge Federico Travieso fue un poeta iberoamericano por excelencia, que va de Darío a Neruda, con lejanísimos ecos lorquianos y alguna evocación de Miguel Hernández. Travieso muere un 8 de junio de 1953 al suicidarse en Río de Janeiro. En esta histórica y bien conservada fotografía podemos observar a Jorge Federico Travieso con tan solo 8 meses de nacido. Según lo registra la Fototeca Universitaria, la imagen fue tomada en la ciudad de La Ceiba en 1920. Aquí lo podemos observar en una foto familiar de su primera comunión. Mientras esta otra fotografía nos muestra a un joven Travieso posando para la cámara de ese entonces. Nuevamente nos encontramos con un primer plano del poeta. Aquí aparece con un poco más de años y según el registro de nuestra fototeca, la imagen fue tomada en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Al extremo izquierdo de esta fotografía podemos observar a Jorge Federico Travieso con un grupo de amigos bañando en las playas de Río de Janeiro, cuando formaba parte de la delegación de nuestro país en Brasil. En esta otra imagen lo podemos observar muy contento departiendo con una dama. Aquí aparece con un buen grupo de amigos bañando en lo que parece ser la playa de un río, en lo que ellos denominaban paseo de juventud. En esta fotografía lo podemos ver al centro de la misma posando con dos amigos. Se desconoce el lugar donde fue tomada la imagen, solo se logra apreciar una estatua y una antena de fondo. Mientras que en esta otra fotografía Travieso aparece con otros amigos en un paseo campestre. Esta otra imagen al parecer fue tomada en México cuando estudiaba la carrera de medicina, ya que lo apreciamos más joven, con un hueso en la mano y un libro sobre la mesa, en lo que parece ser su hora de estudio. Esta es una imagen de pasaporte oficial de Jorge Federico Travieso, el cual fue extendido en Tegucigalpa en 1949. Aquí aparecen datos bastante relevantes de este poeta hondureño, como ser su estatura, que era de 1,80 m, y que tenía una cicatriz en el párpado derecho. A la edad de 28 años se le extiende un certificado de vacunación contra la viruela. Aquí lo vemos con fecha 1 de febrero de 1949. Este es el carné que acredita a Jorge Federico Travieso como diplomático hondureño.
el cual fue extendido en México y que lo reconoce como agregado cultural de Honduras en la nación azteca. Ahora apreciamos un manuscrito de Saudade de Jorge Federico Travieso. Al final de la página podemos apreciar la firma del autor. Esta fotografía es de la portada del único libro que fue editado de carácter póstumo de Jorge Federico Travieso, titulado La Espera Infinita, con una recopilación por parte de Francisco Salvador en Tegucigalpa en 1959, 6 años después de su muerte. La alcaldía del Distrito Central de 1978 también publicó una antología de su poesía, y aquí observamos una imagen de la misma. Su vida como su obra fueron muy breves. En palabras de Rafael Heliodoro Valle, este fue un poeta de profunda relación con las cosas, de profunda queja y de paso fugaz por el mundo. Su poesía es de un tono más ágil y libre, característica general de la poesía hispanoamericana, posmodernista y vanguardista. Ejerció la diplomacia como agregado cultural de Honduras en México, nombrado por el gobierno de Juan Manuel Gálvez en 1949, y como secretario de la Embajada de Honduras en Brasil en 1952, donde murió víctima de suicidio en 1953. Hacemos la última pausa. Al retornar les estaremos mostrando imágenes de Ángela Ochoa Velázquez. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Fototeca Universitaria. Un 4 de mayo de 1885 nace en Comayagua una niña, a quien sus padres, José María Ochoa Velázquez y doña Felipa Urmeneta, deciden poner por nombre Ángela Ochoa Velázquez, la que años después se convertiría en poeta. En 1913 nace su único hijo Efraín Ochoa Reina, fruto de su relación con el señor Juan Ángel Reina. Antes, doña Ángela había tenido un primer matrimonio con el señor Ricardo Díaz Lozano. En 1930 a 1931 vive en La Lima, entonces una aldea de San Pedro Sula, donde escribe varios poemas. En 1932 vive en Tegucigalpa, donde funda el semanario pacifista Iris. Allí publicará su novela por entregas Tras el Biombo. En 1934 publica en Tegucigalpa su primer poemario, Lotos y Ajencos, con prólogo de Visitación Padilla. En 1935 pasa una temporada en la Ceiba Atlántida, donde también escribe varios poemas, mientras que en 1939 se convierte en redactora del quincenario Rumbos, dirigido por Mirtri Simán, de claro origen palestino. Ya para 1950 funda en Tegucigalpa el semanario Actualidades, cuyo primer ejemplar circuló el 20 de julio, salía los jueves y costaba 20 centavos. En 1969 fallece en San Pedro Sula, donde reside en compañía de su hijo, el 18 de septiembre a la respetable edad de 84 años. En esta primera imagen podemos observar a la poeta y periodista hondureña Ángela Ochoa posando en la Ceiba en una imagen que data de 1932. Como lo señalamos anteriormente, en la Ceiba pasó una buena temporada de su vida y ahí escribió varios de sus poemas. Aquí podemos ver un retrato de la madurez de doña Ángela Ochoa.
mientras que en esta otra imagen aparece con su único hijo Efraín en una imagen que data de 1943. Aquí aparece con el poeta Amado Valle Turcios en una fotografía tomada en Comayagua. En esta fotografía, que poco se puede apreciar, podemos ver a la poeta y periodista hondureña junto a su madre y otras personas que parecen ser sus hermanos. Nuevamente podemos observar a la señora Ángela Ochoa Velázquez con el poeta Amado Valles Turcios y un amigo en Comayagua. Esta fotografía es de la portada del primer libro de Ángela Ochoa y se titula Lotos y Ajenjos, un libro de prosa y verso rimado, escrito en 1934. El prólogo de este libro fue realizado por Visitación Padilla. Mensaje a los niños de mi tierra, así podemos leer en la portada del libro de poemas musicales que Ángela Ochoa Velázquez editara en 1949. Con el apoyo de la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, se editó en 1997 un libro póstumo de la poeta y periodista Ángela Ochoa Velázquez, el cual fue editado por José González, titulado Sobre la Ruta del Norte y otros poemas. Esta es la edición póstuma y renovada del libro Espigas y Lotos, editado en 2007 por sus herederos. Por este libro, en sus principios, el Ateneo de Buenos Aires, Argentina, le otorgó la medalla de plata. Iris era un semanario pacifista que Ángela Ochoa dirigía en Tegucigalpa, y esta imagen corresponde a la primera plana de ese semanario con fecha 9 de octubre de 1932. El costo del mismo era de apenas 10 centavos de lempira. En este mismo semanario, la poeta y periodista hondureña publicó la novela por entregas Tras el Biombo. Aquí observamos el 8º capítulo de dicha novela. Para 1950, Ángela Ochoa Velázquez también dirigía el semanario Actualidades, el cual consistía en publicar todas aquellas actividades culturales y de variedades de esta zona. Esta fotografía recoge la primera edición de ese semanario, que en esa ocasión estaba dedicado al cacique Lempira. Un 18 de septiembre de 1969 muere en San Pedro Sula la poeta y periodista hondureña Ángela Ochoa Velázquez, y este recuerdo de su muerte nos lo confirma. Tenía 84 años. Les recordamos que todas las fotografías que han podido y podrán apreciar en este programa están en la fototeca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ustedes pueden encontrar estas y otras fotografías en la siguiente dirección electrónica: www.fototeca.una.edu.hn. Soy Frank Rivera, nos vemos en la próxima.